Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta fantástica cerradura muy interesante que me envió mi amigo Diurin desde Lituania. Muchísimas gracias, compañero. Diurin me envió también hace unos meses este fantástico cilindro. No os lo había presentado, es un trío Bing, como veis, con un bocallave espectacular de 12, una codificación espectacular, un cuarto muy largo, quinto muy corto. De hecho, no tengo ninguna ganzúa actualmente que sea capaz de trabajar en este bocallave, colocar este perno tan corto sin pasar el cuarto que prácticamente roza esta guarda. Espectacular cilindro, 6 pernos, ejecución perfecta, muy buenas tolerancias, espectacular. Muchísimas gracias, Diurin. Espero ser capaz de ofreceros la apertura en algún momento. Como veis, tengo la voz bastante mal, os pido disculpas, intentaré hablar lo mínimo. Este es un cilindro Milenko Magnum, es una marca y modelo que no había visto nunca, muy interesante. Es idéntico al Yale superior, tiene 9 pernos activos, 9, todos situados en la parte inferior del bocallave, y 4 sliders en la parte superior. Los sliders están cargados a muelle. Como veis, aquí en la llave los pernos alternan en 2 hileras. Los pernos están situados ligeramente desviados, unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, y esa es una de las pequeñas dificultades de este cilindro. Son 9 pernos, vamos a verlos. Primero estaría aquí, segundo es esta pequeña muesca de aquí, es muy corto, tercero muy largo, cuarto esta pequeña muesca, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno serían esas pequeñas muescas de la llave, son muy cortos. Y aquí estaría la regata para los 4 sliders. No tienen puertas falsas, están cargados a muelle, es muy sencillo colocarlos, pero los pernos no es tan sencillo colocarlos. No sé si hay contrapernos de seguridad, yo creo que siento un par de spool, pero no estoy seguro, podrían ser aserrados, podrían no ser nada. El tema es que al estar las cabezas orientadas en 2 posiciones oblicuas, no es tan fácil empujar los pernos para colocarlos. Hay que orientar la ganzúa hacia esta colocación o hacia esta colocación, metiéndola muy adentro, y sobre todo una vez de que se colocan los pernos no es fácil volver a localizarlos, saber qué perno estás tocando. El bocallave, como veis, es muy amplio. Eso también puede volverse en nuestra contra. Vamos a ver por qué. Un bocallave amplio, si colocamos un tensor de este tipo, tenemos un buen punto de apoyo aquí para los primeros pernos, pero para los de la parte de atrás la ganzúa se puede mover mucho y no tenemos un punto de referencia claro. Es más adecuado utilizar un tensor largo de este tipo, que entra en el bocallave y nos da un punto de referencia todo lo largo del bocallave para apoyar la ganzúa y saber desde dónde estamos tocando. Esta sería una de las claves para ganzuar cómodamente este cilindro. No es una apertura difícil, pero sí es una apertura muy interesante y muy recomendable para adquirir tacto a la hora de tocar los pernos. Veo que voy corto de batería.
Intentaré que me dé tiempo a ganzuarlo y a desmontarlo. Vamos a ver. Pero no tiene ninguna pinta. Lo que voy a hacer va a ser cortar el vídeo y cambiar la batería para que no se gaste en mitad de la apertura. Vamos a hacerlo. Nos vemos en un momento. Bueno, ya he cambiado la batería. Vamos a ver si con esta tenemos más suerte. Aquí tenéis, la cerradura funciona. Perfecto. Vamos allá. Utilizaré este tensor, como os había comentado. Y voy a entrar desde la derecha. Utilizaré esta pala de goso modificada para colocar los pernos y esta pequeña pala hecha a partir de una varilla de limpiaparabrisas que cabe verticalmente en el bocallave para mover los sliders y colocarlos al final de la apertura. Vamos a ir con tensión media para que dé un feedback mejor y poder localizar los pernos. Haré lo posible por deciros en qué perno estoy, pero seguramente más de una vez me equivocaré porque no es fácil saber en qué perno estás. Una vez los pernos más cortos están colocados, es muy difícil palparlos. Esa es la dificultad de esta cerradura y eso le hace interesante para aprender con ella. Muy, muy recomendable. Vamos allá, tensión media. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto nada, sexto nada, séptimo, octavo, noveno, vamos a ver. No he colocado bien el cuarto. Primero piden los pares, ahí está, hecho un clic, que serían los que vienen orientados hacia la derecha. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto colocado, sexto pide un clic, séptimo nada, octavo pide, este es muy corto, un clic, vamos a ver, primero nada, segundo pide, este es muy corto también, vamos a ver si no pierdo, ahí, tercero, ahora ya ha pedido el tercero, que sería uno de los que vienen orientados a la izquierda. Primero pide, este es el que se comporta como un spool, da un poco de rotación, ahí está, primero colocado, segundo colocado, tercero, cuarto, quinto, séptimo pide, ahí, no, ese debía ser, ese era el noveno, como veis me desoriento muy fácil, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, este puede ser el séptimo, ahí está, hace un clic, es el noveno de nuevo, no es nada fácil saber dónde estás, sí que se nota muy bien que un perno pide. Yo creo que ya estarían todos los pernos colocados. Vamos a repasar una última vez. Sí, parece que están todos colocados. Vamos a pasar a los sliders. Ahí al tocar el primer slider da un giro. Aquí es mejor trabajar con tensión baja. Segundo y tercero parecen colocados. Vamos a por el cuarto. Ahí el cuarto slider ha dado un clic. Tercero un clic. Vamos al primero. Primero de nuevo da un avance. Segundo parece colocado. Tercero parece colocado. Cuarto da un buen avance de nuevo.
Vamos a ver, primero ha dado un avance, segundo y tercero colocados, ahí el tercero ha dado un buen avance, me para el cuarto, perdón, ha hecho un clic el tercero, vamos a ver, primero, segundo, tercero y cuarto. Al volver a tocar el cuarto, abriría. Los sliders no son difíciles de colocar, no hay puertas falsas, no hay ningún problema, simplemente tensión baja y paciencia. Dan pequeños avances al tocarlos, no hay que forzarlos y se consigue la apertura. Voy a cerrarlo, voy a utilizar la llave para desmontarlo, no lo he desmontado nunca, no tengo ni idea de lo que viene dentro ni de cómo viene. Espero no estropear el cilindro. Vamos a intentar desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, esto es lo que lleva dentro. Voy a ir deprisa porque nuevamente tengo problemas con la batería. Espectacular. Aquí veis el rotor con los 9 alojamientos, 5 y 4, orientados en ángulo. Los alojamientos para los 4 sliders, para la barra lateral, cargada a muelle. Muy bien hecho, ninguna superficie plana. Aquí tiene un inserto muy grande de acero antitaladro. Está muy bien, me gusta. La verdad es que es un cilindro que me gusta. Vamos a ver. No es difícil de ganzuar, pero bueno, como os he dicho, tiene su misterio, es muy interesante. Todos los pernos son normales, tienen 2 diámetros para controlar la profundidad a la que entran dentro del rotor y sobresalen dentro del bocallave, pero son normales, no tienen biselado, no tienen nada. Y en cuanto a los contrapernos, el primero, tal y como se percibía, es un aserrado, no llega a spool, y el último es un perno en T, muy afilado, cónico, que había notado también en alguna ocasión que se comportaba como un spool, muy bonito, muy bien hecho. Vamos a ver si puedo hacer un zoom para que veáis más en detalle ese perno.
porque no solo es un perno en T, sino que tiene el borde que sobresale más que la parte estrecha y está muy afilado, está muy bien hecho. Ahí lo tenéis. Es cónico, o aparentemente es cónico en esta parte. El resto de contrapernos normales. La verdad es que podrían haber puesto más contrapernos tipo aserrado o spool y daría mucho más juego a la hora de ganzuar. Los slider, aquí los tenéis, no tienen puertas falsas, solo una puerta verdadera, muy amplia. Eso hace que no tenga problema a la hora de ganzuar. Sus correspondientes muelles. Aquí tenéis el muelle de los contrapernos que hemos visto. Son muy pequeños, ya que hay un inserto de acero en la parte inferior del cilindro anti-extracción, y eso hace que no haya espacio disponible aquí para colocar muelles más grandes. La barra lateral, ningún misterio, no tiene dedos ni nada que deba de entrar en los sliders, únicamente esta parte de aquí y sus dos pequeños muelles que hacen que invada el cuerpo del cilindro. Muy bonito, muy interesante, un cilindro muy recomendable para aprender a ganzuar en avanzado. No es para principiantes, pero sí en avanzado. Muy buen cilindro. Muchas gracias, Diurin, por enviarme este cilindro y el trío Bing, por supuesto. Y esta habría sido la apertura de este Milenko Magnum de 9 pernos, 4 sliders. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.